Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Bueno, el asunto que me habían propuesto como tema de conferencia se llamaba las competencias del profesorado para una escuela crítica, y yo lo que quería era pues hacer una reflexión, una pequeña reflexión sobre cómo podemos abordar los cambios sociales que se han producido en nuestras sociedades y a los que la educación tiene que dar una respuesta, ¿no? Cómo dar una educación que prepare sobre todo para vivir en una sociedad democrática, en una sociedad libre, en una sociedad igualitaria, que no quiero decir que nuestras sociedades sean así, pero es a lo que aspiramos a llegar en algún momento. Entonces se ha ido produciendo una serie de cambios, sociedades en las cuales la democracia se considera como un valor. Se ha generalizado la idea de que la educación tiene que ser algo para todos, cosa que se ha llevado, aunque es una idea antigua, pero se ha llevado a la práctica en una época relativamente reciente, y todavía hay países en los cuales pues hay deficiencias de escolarización de una parte de la población. Nos encontramos también con que tenemos alumnos que cada vez son más heterogéneos. Alumnos que vienen de otros países, alumnos con necesidades educativas especiales que llamamos, es decir, una población mucho más dispersa que lo que era la población educativa pues hace 50 años o hace 100 años, en que a la escuela solo asistían unos poquitos los que tenían una gran motivación por estudiar. Por otra parte, la escuela era un sitio en el que se transmitía información y se aprendían una serie de cosas. En este momento la información está por todas partes, es decir, tenemos información en las radios, las televisiones, internet, los diarios, libros, es decir, tenemos información de sobra. Más bien nuestro problema en este momento no es tener información, sino seleccionar esa información. Se contaba que Cervantes, cuando iba caminando por la calle, siempre iba recogiendo, si encontraba algún papel, siempre lo iba recogiendo y lo leía, porque era muy raro encontrar un papel tirado con algo escrito tirado en la calle. En este momento lo que tenemos que hacer es quitarnos papeles y papeles que nos van dejando, que nos meten por la ventanilla del carro, que tenemos que ir más bien rechazando toda esa información. Y luego, entonces, en relación con esto, ha cambiado mucho el papel de los medios de comunicación, que se han generalizado muchísimo, y que yo creo que en cierto modo compiten con la función que realiza la escuela, porque si la escuela transmite información, si la escuela transmitía valores, los medios de comunicación transmiten información, transmiten valores, y además los chicos se divierten, cosa que no sucede con tanta frecuencia en la escuela. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, la vida democrática es entonces un objetivo al que se quiere llegar, y la democracia en realidad no es un Estado. No podemos decir que hay sociedades democráticas y sociedades no democráticas, sino que las sociedades se aproximan más hacia un ideal democrático, pero siempre hay que estar, incluso en las sociedades que se pueden considerar como más democráticas, que tradicionalmente pues, se han considerado pues, los países del norte de Europa, por ejemplo, etcétera. Siempre hay que seguir haciendo reformas, mejoras, etcétera, porque las asechanzas contra la democracia están siempre presentes. Entonces yo creo que si queremos adaptar la escuela a estas necesidades, a estos cambios que se han producido, nos tenemos que plantear seriamente cuáles son las finalidades de la escuela y qué pretendemos de ella. ¿Para qué estamos educando? Sería la primera pregunta que necesitamos hacer.
porque luego hablaremos de competencias, etcétera, pero los fines a los que queremos llegar están dados por razones exteriores a la escuela. Es decir, queremos alumnos que sean creativos, como esta mañana señalaba el doctor Zabalza, queremos alumnos que se desarrollen capacidades propias o capacidades en relación, competencias en relación con el conocimiento, en relación con la autoestima, en relación, eso es algo que tenemos que hay que decidir, que la sociedad tiene que decidir y que va a determinar el trabajo que realicemos en la escuela. Entonces, ¿cuál es el tipo de ciudadanos que queremos formar? Y ahí probablemente no todo el mundo está de acuerdo, pues a lo mejor los empresarios quieren formar individuos que sean buenos trabajadores, competentes, que no sean muy protestones, que no molesten con los sindicatos, etcétera, etcétera. Otros, digo, los padres, la sociedad civil, los maestros, cada uno tiene deseos diferentes, objetivos diferentes a los cuales querría llegar, y hay que ponerse de acuerdo porque tenemos que unificar esos objetivos. Y nos podemos plantear también cuál es el sentido de lo que se enseña actualmente, ¿no? Yo creo que hago aquí como un inciso para señalar que yo creo que la felicidad tendría que ser uno de los objetivos de la escuela, aunque no se hable mucho, no suele aparecer la felicidad en los programas escolares como uno de los primeros objetivos de la escuela, pero ya Aristóteles decía que el objetivo de la vida debería ser feliz, ¿no? Y por tanto, pues también debería ser el objetivo de la escuela, que es una parte de la vida. Yo creo que ser feliz es encontrar un equilibrio entre nuestras expectativas y la realidad, pero no solo entre nuestras propias expectativas individuales, más o menos egoístas, sino las de toda la humanidad. Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir las ideas de Kant, que decía que tenemos que ser universalistas, actuar de tal manera que nuestra conducta se pueda convertir en una norma universal, es decir, en una norma que pueda servir para todos. Por eso la solidaridad creo que es un componente fundamental de la felicidad. La felicidad para uno solo, para los más próximos, para la familia, para el grupo que uno tiene más cerca, es poca cosa. Para ser realmente felices tendríamos que conseguir que la mayor parte de la humanidad fuera feliz, y entonces no debemos olvidar esa frase de Terencio que podemos traducir diciendo: soy un ser humano y nada humano me es ajeno. Entonces, bueno, yo creo que no voy a hablar de los medios de comunicación mucho ahora, pero creo que para tener en cuenta las dificultades que podemos encontrar en conseguir esta escuela que prepare para la democracia, creo que debemos tener en cuenta una cosa, y es que las escuelas no han surgido en sociedades democráticas. Las escuelas surgieron en Mesopotamia, surgieron en Egipto, y creo que son uno de los grandes avances de la humanidad, el crear unas instituciones para la transmisión del saber, para la transmisión de la cultura. En el siglo XVII-XVIII es cuando se empieza a hablar de educación para todos, pero las escuelas todavía seguían siendo escuelas bastante elitistas, y ha tardado varios siglos en generalizarse la idea de educación para todos. Y de todas formas, el modelo de la escuela, si piensan ustedes sobre ello, es más bien el modelo de la monarquía absoluta que el modelo de la sociedad democrática, ¿no? El maestro puede ser como un representante de Luis XIV, el rey Sol, que decía: el Estado soy yo, entonces era el centro de la organización de la vida y de la organización social y de la vida política. Y todavía en las escuelas sigue persistiendo un poco esa tradición de que el maestro
es el centro, es el organizador, es el que dispensa premios y castigos, y la escuela está un poco organizada en torno a él. Entonces tendríamos que ir hacia la constitución de escuelas que fueran escuelas más democráticas, ¿no? ¿A qué podemos aspirar? Yo diría que podríamos indicar que tener escolarizados a todos los niños y niñas durante muchos años, porque sabemos que la educación es un bien. Naturalmente estos niños tienen que tener sus necesidades materiales satisfechas, es decir, no pueden ir a la escuela con hambre, sin haber comido en malas condiciones físicas, etcétera, etcétera, que es un problema que la escuela, que está fuera de la escuela, que la escuela no puede resolver. Y que asistan a una escuela en la que reciban una formación que les permita ser felices, desarrollarse armoniosamente, convertirse tanto en adultos provistos de conocimientos necesarios como en ciudadanos dispuestos a cooperar con los demás, a participar activamente en la vida colectiva, y que sean capaces de elegir las formas de gobierno más convenientes para todos. Entonces, todo ello con la finalidad de que conduzcan a su sociedad y a la especie humana en general hacia un mundo más justo, más libre, en el que todos vivamos en paz, en el que no se produzcan actos de agresión ni por parte de los individuos, ni por parte de los gobiernos, ni entre países. Como ven ustedes, pues estamos todavía bastante lejos de conseguir estas cosas, pero creo que hay que plantearse siempre los asuntos desde una perspectiva utópica para llegar, para dirigirnos hacia y siempre tener metas que estén mucho más allá de donde estamos. Entonces yo lo que quería era, en esta plática, era pues hablar un poco de cómo tendría que ser una escuela que tratara de satisfacer estas necesidades, de satisfacer estos objetivos. En dos libros recientes me he ocupado más en detalle de lo que voy a contar aquí muy brevemente. Perdón, es que me he debido saltar algo. Ah, sí, bueno, no lo sabía. Tenía aquí me he saltado un par de unas transparencias. Había traído aquí una clasificación de las competencias, tal y como las plantea un autor que es bien conocido en este campo y que ha escrito muchos libros muy difundidos, que se llama Perrin, que es profesor en Ginebra, que señala como las familias de competencias a las que tendríamos que atender, organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, administrar la progresión de los aprendizajes, concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la administración de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar nuevas tecnologías, enfrentarse con los deberes y los dilemas éticos de la profesión y administrar su propia formación continua. Como ven, esto afecta tanto al profesor, a la función del profesor, como a los alumnos. Y yo coincido en muchas de las cosas que señalan. Evidentemente uno puede siempre poner por delante una cosa u otra, dar mayor importancia a algo, pero creo que puede haber un acuerdo en que todas estas cosas que señala Perrin son cosas importantes, y lo que yo voy a proponer pues va a coincidir en muchos aspectos también con esto, pero lo voy a plantear, lo voy a organizar de otra manera. Como les decía, en estos dos libros he desarrollado un poco con más detenimiento estas ideas, un libro que se llama La Escuela Posible y otro libro Hacia una Escuela Ciudadana, y en dos libros anteriores también había tratado un poco estos asuntos, que eran los fines de la educación y aprender en la vida y en la escuela. Entonces, entrando en estos cambios que serían necesarios, yo me voy a referir a tres grandes grupos de cambios. Los voy a organizar en esos tres grupos.
Primero, cambiar la organización social de la escuela y modificar las relaciones sociales dentro de ella. En segundo lugar, cambiar los contenidos que se enseñan, pero sobre todo la manera de enseñar, la manera de transmitir los contenidos. Y en tercer lugar, cambiar la vinculación de la escuela con el entorno en que se encuentra, las relaciones de la escuela con la sociedad, ¿no? Entonces, hablar de competencias, la innovación que supone hablar de competencias es referirnos a algo que combina el saber qué con el saber hacer, porque, como se señalaba esta mañana por los dos ponentes que han intervenido, es una combinación del conocimiento con una actividad, con una práctica, y yo creo que la idea de competencia ha nacido mucho y se está implantando mucho en relación con las necesidades de evaluación, que en cierto modo pues son necesarias en una sociedad en la cual hay que demostrar los méritos, ¿no? Entonces, no es simplemente tener un conocimiento teórico, sino tener la posibilidad de hacer alguna cosa. Las competencias de carácter más genérico pues son siempre muy difíciles de evaluar, porque, es decir, pues hay que tener la competencia de expresarse correctamente en la propia lengua. Pues sí, pero bueno, ¿cómo, a través de qué, por medio de qué pruebas lo vamos a evaluar, cómo vamos a determinar el nivel que queremos establecer, etcétera, etcétera? Es decir, las competencias de nivel más general son siempre difíciles de evaluar, tenemos que ir descendiendo a competencias de un nivel más bajo, que son las que realmente pueden evaluarse. Entonces, si nos referimos a estas tres familias de cambios, yo lo que querría es transmitir algunas ideas sobre este asunto. En primer lugar, sobre la organización social de la escuela. Yo creo que tenemos que cambiar el modo en que las escuelas están organizadas, propiciando la participación de los alumnos en la gestión de los centros y en la gestión de las aulas. Es decir, los alumnos tienen que ser seres activos en la organización del trabajo escolar y no puramente pasivos y estar esperando a lo que el profesor les diga. Sabemos que, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo moral, siempre se ha dicho que el desarrollo moral consiste en un paso de la heteronomía, es decir, de cumplir las normas porque hay alguien que nos dice que tenemos que cumplir las normas por miedo a las sanciones, por miedo a los castigos, a cumplir las normas porque estamos convencidos de que las normas son buenas, de que las normas facilitan, favorecen la vida social. Las normas están interiorizadas, las tenemos dentro y por eso hablamos de que son normas autónomas. Entonces, en la escuela, en el salón, en la escuela en general, hay que discutir las decisiones que se toman y justificar por qué se toman esas decisiones. Tenemos que enseñar a que los alumnos participen, y esto es algo que tienen que ir consiguiendo. Evidentemente, con los niños de preescolar será más difícil, tendremos que tener unas actitudes más directivas, pero tendremos que conseguir que los muchachos de secundaria, los muchachos de prepa, sean autónomos, puedan valorar y justificar las decisiones que toman. Tenemos que propiciar el trabajo cooperativo, el trabajo entre todos, para aprender a trabajar no solo uno individualmente, sino a trabajar con los demás, que supone pues cooperar y supone también competir, ¿no?
crear un clima de convivencia adecuado entre todos los que están implicados en la educación, entre los alumnos, los profesores, los padres, los directivos de la escuela y la sociedad en general. Y me parece que un asunto importante al que hay que prestar atención es la resolución de conflictos, que es un asunto al que frecuentemente, tradicionalmente, no se ha prestado apenas atención. Se suponía que una escuela que funciona bien es una escuela en la que no hay conflictos. Un salón en el que funciona bien es un salón en el que no hay conflictos. Y los conflictos están presentes en la vida humana siempre. Es decir, cuando hay dos personas hay un conflicto. En una pareja, pues uno quiere ir al cine y el otro quiere ir a un restaurante. Y eso es un conflicto. Entonces, claro, los conflictos, ¿cómo se pueden resolver? Se pueden resolver a trompadas o se pueden resolver negociando, cediendo, se pueden resolver de otras maneras que consideramos que son más civilizadas, ¿no? Nosotros tenemos la imagen del hombre de Neandertal con una garrota en la mano y agarrando y arrastrando a la mujer de los pelos con la otra mano. Lo que se supone y lo que consiste en la democracia es en que los conflictos, que hay vías para la resolución de los conflictos y que los conflictos se resuelven de una manera civilizada. Entonces el profesor no puede huir de los conflictos, sino que tendría que, como decimos, agarrar el toro por los cuernos. Cuando surge un conflicto, tratar el conflicto y tratar de implicar en la solución del conflicto a los muchachos. Y cuando un muchacho se porta mal, una muchacha, no es mandarlo al director, al despacho del director para que le ponga un castigo, sino que hay que analizar por qué se ha producido ese conflicto y tratar de encontrar soluciones negociadas, y son bastante razonables cuando se entrenan en la resolución de conflictos, y hay muchas experiencias valiosas en este sentido, pues son bastante razonables en cómo pueden resolverse los conflictos, ¿no? Entonces, la resolución de un conflicto siempre supone una cesión. Cada una de las partes que entran en conflicto tiene que ceder algo. Nadie lo consigue todo, sino que uno consigue un poco menos, el otro consigue un poco menos, pero llegan a un punto de encuentro. Y esta idea de negociación es algo complicado de conseguir. Los niños muy chicos no son todavía capaces de entender, sobre todo la negociación, cuando es una negociación compleja. Pero creo que es una capacidad, podríamos decir, una competencia muy importante que necesitamos desarrollar. Y esto me da pie a una reflexión, y es que promover la responsabilidad es una de las tareas que tiene que tener la escuela. Y creo que vivimos en una sociedad que promueve poco la responsabilidad. Ni la escuela ni la familia promueven realmente la responsabilidad, lo que llamamos convertirse en una persona responsable. Porque ser responsable es tener que asumir una tarea que afecta a los demás y que nos afecta también a nosotros mismos, y hacerse cargo de las consecuencias que tiene el hacerlo o no hacerlo. Si en un salón hemos quedado en que mañana vamos a hacer un experimento de un determinado tipo, y cada uno de los alumnos se encarga de que tiene que traer un tipo de materiales para hacer la experiencia que vamos a hacer, y hay alguno que no la trae, entonces los afectados somos todos. Se insiste en la responsabilidad individual. Si no estudias, no vas a aprobar, vas a reprobar, vas a tener que repetir el curso, etcétera, etcétera. Pero es una responsabilidad que nos afecta únicamente a nosotros. Entonces,
tenemos que desarrollar la asunción de responsabilidades, que sean responsabilidades que afecten a todos los demás, ¿no? Y eso supone una capacidad de anticipación de las consecuencias de lo que estamos haciendo, y eso es algo que se tarda años en conseguir, ¿no? ¿Por qué no dejamos que los bebés se asomen por las ventanas y que se pueden caer por ellas? Porque no son capaces de asumir las consecuencias, es decir, no saben que si se asoman y se caen a la calle, pues se espachurran. Y digo, no saben cuáles son las consecuencias de muchas de las cosas que están haciendo. Las adolescentes que se quedan embarazadas no saben cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, esta asunción de responsabilidad, uno puede decir, bueno, pues me voy a quedar embarazada porque quiero quedarme embarazada, pero el problema es que se quedan embarazadas pensando que no se van a quedar embarazadas, y entonces eso es justamente esa falta de responsabilidad, porque no se les ha formado en esa idea de responsabilidad, de anticipar las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos una tendencia a tratar a los niños y a los jóvenes como si fueran todavía menores de edad, estando muy encima de ellos, y no les estamos entonces dotando de esa responsabilidad. Para asumir responsabilidades te tienen que poner también tareas que desborden algo tu capacidad, y eso tenemos estudios sobre pueblos primitivos que desarrollan muy bien ese tipo de capacidades, poniendo a los niños en situaciones en las cuales tienen que esforzarse para conseguir una meta, pero que está a su alcance. No les podemos ni poner metas que son demasiado sencillas, ni poner metas que están demasiado alejadas, porque en ese caso no serán capaces de alcanzarlas, ¿no? Bueno, todo esto nos da una imagen de una escuela en la cual los alumnos participan. Estamos prestando atención a su formación moral, y los alumnos se tienen que ir haciendo cada vez más y más responsables. Si pasamos al segundo aspecto al que me había referido, a cómo tenemos que cambiar en la escuela los contenidos escolares, yo les decía que tenemos que cambiar los contenidos y la manera de enseñar los contenidos. Creo que tenemos que en la escuela tienen que entrar los contenidos de la vida. Yo concibo que la escuela es como un laboratorio desde el que se aprende a pensar, en el que se aprende a reflexionar sobre, no simplemente información, a tomar decisiones acerca de ella. Y entonces hay que aprender a reflexionar sobre todos los asuntos de la ciencia, pero también sobre los asuntos de la vida cotidiana, porque es fundamental esa parte para el desarrollo de la persona. ¿De qué habla la gente cuando se encuentra en la calle? Dos jóvenes que están en la universidad o dos personas adultas o dos niños. No hablan del teorema de Pitágoras, ni hablan de la división de un polinomio por x menos 1, ni ese tipo de cosas, sino que más bien pues suelen hablar pues, de sus amigos, suelen hablar del programa de televisión, de la novela de ayer, suelen hablar de un partido de fútbol, de un cantante, en fin, de determinadas de cosas mucho más relacionadas con lo que nos acontece cada día. Y entonces esos temas tienen que entrar también dentro del trabajo escolar, pero para aprender sobre todo a analizarlos, para aprender a reflexionar sobre ese tipo de asuntos. Hay que partir, que como se señalaba también, como han señalado los dos ponentes de esta mañana, y ha insistido sobre todo el doctor Zabalza, hay que partir de problemas más que de disciplinas, y más
cuanto más nos encontremos en un nivel más bajo de la educación, más elemental de la educación. Es decir, la física, la química, la biología, la sociología son el resultado de un largo proceso histórico de elaboración de contenidos, de elaboración de métodos de trabajo, al que se ha llegado después de muchos siglos. Pero la gente con lo que se encuentra son con problemas determinados. ¿Por qué se secan las plantas? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué no hay comida para todos? Digo, esos son los que son problemas que generalmente pertenecen a muchas disciplinas, no pertenecen a una sola disciplina, y entonces requieren un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Y entonces hay que hablar de estos problemas que afectan a la gente, de la vida, de las relaciones humanas, de la televisión, del deporte, de la vida política y social, y convertir todo ello en temas de reflexión y en temas de análisis. Y creo que como método de trabajo, es que ahora me va para atrás. No sé por qué le he dado para Bueno, entonces, como método de trabajo, ¿qué método de trabajo tenemos que utilizar? Yo creo que tenemos que promover la capacidad de pensar en los alumnos, enfrentar a los alumnos con problemas, donde se recibe información, sino donde se aprende a analizar ese tema. Impulsarles a que busquen soluciones propias para esos problemas, soluciones que pueden ser equivocadas, pero promover ese tipo de soluciones, y lo que se habla frecuentemente, que es aprender investigando. Es decir, que la tarea de la que se realiza en la escuela es una tarea de investigación. No será investigación en el sentido de la humanidad, en el sentido de publicar luego los artículos en las revistas Science o Nature o las revistas científicas más conocidas, pero es una investigación para el alumno que no sabe algo y que está. ¿Por qué crecen las plantas? Pues vamos a estudiarlo, vamos a promover una investigación de por qué crecen las plantas, qué efectos tiene la luz, qué efectos tiene el agua, qué efectos tiene el abono, qué efectos tiene la contaminación. Todo eso vamos a estudiarlo en una investigación, desarrollando proyectos, como también se ha dicho, para que, como les decía, la escuela se convierta en un laboratorio desde el cual se aprende a analizar el mundo y a verlo de una manera crítica y reflexiva, ¿no? Entonces, para trabajar investigando, yo creo que el profesor tiene que partir de las ideas espontáneas de los alumnos. Frecuentemente se piensa que cuando el profesor empieza a enseñar una materia, el alumno no sabe nada, y muchas veces los alumnos también están convencidos de que no saben nada. Y yo en la universidad he intentado decirles, a ver, vamos a discutir sobre el programa que vamos a poner este año en la asignatura. Pero es que nosotros no sabemos nada. ¿Cómo no van a saber? Yo enseño psicología del desarrollo, psicología evolutiva, psicología de la educación. ¿Cómo no van a saber nada de desarrollo si han sido niños, han sido adolescentes, están siendo jóvenes adultos? Es decir, han pasado por todas las etapas, llevan chorro mil años en la escuela, y tienen que saber lo que es la educación, porque claro, si no saben lo que es la educación, pues estaría muy... Pero consideran que no tienen el saber académico necesario. Entonces, sobre todo los asuntos que nosotros podemos preguntar a los niños y a los adolescentes y encontrar que tienen una gran cantidad de ideas, y que tienen una gran cantidad de ideas que son frecuentemente muy originales y muy interesantes, ideas que no han tomado de los adultos. Precisamente sobre lo que yo he trabajado durante toda mi vida es sobre tratar de entender cuáles son las ideas de los niños sobre el mundo social, sobre la economía, sobre la política, sobre Dios, en ese libro
reciente que hemos publicado sobre la escuela, sobre la organización social, la pobreza, la riqueza. Sobre todo ellos tienen muchísimas ideas. Uno puede decir, los niños de economía no saben absolutamente nada. Pues bueno, no sé si no sabrán nada, pero desde que tienen 3 o 4 años están pidiendo que les regalen una monedita y quieren salir y comprarse algo, y luego descubren que hay monedas que valen más que otras, y que los billetes y que son más grandes, y que con una cosa se puede comprar algo, y que en sitios las cosas son más baratas que en otro sitio, y que hay periodos en los cuales los precios los rebajan. Es decir, todo eso son conocimientos de tipo económico que los niños tienen a los 5, a los 6, a los 7 años, están desarrollando ya ese tipo de ideas. Por supuesto que tienen muchas ideas erróneas, y nosotros hemos estado estudiando durante mucho tiempo que los niños piensan que el tendero compra, el vendedor de una tienda compra cosas a un determinado precio y las vende al mismo precio y gana vendiéndolas al mismo precio, y hasta los 10 años más o menos pues los niños no entienden que tiene que cobrar más del precio que a él le ha costado, y que la ganancia o el beneficio es esa diferencia, ¿no? Digo, hemos hecho estudios en España y en México y en Brasil, y con la maestra Frida Díaz Barriga, y con un grupo de trabajo hemos estudiado también niños vendedores en la calle, etcétera, y tienen unas ideas que son unas ideas que han formado ellos mismos de acuerdo con sus instrumentos intelectuales, que van cambiando con la edad, pero precisamente por eso el profesor tiene que tener en cuenta cuáles son esas ideas, porque yo no sé si aquí se hace, pero en España, por ejemplo, había muchísimos problemas de ganancia o de beneficio, en los cuales, problemas matemáticos, en los cuales se decía que un señor compraba no sé cuánto y que vendía, y que luego compraba vino a granel y luego lo metía en una botella, no sé qué, y cuánto ganaba. Y claro, los niños que no entienden la idea de ganancia, lo único que aprenden ahí es una técnica, cómo tienen que hacer, cómo tienen que resolver ese tipo de problemas, de cómo tienen que hacer unas multiplicaciones, cómo tienen que hacer unas divisiones, pero si no tenemos en cuenta cuáles son esas ideas, pues probablemente ese conocimiento no va a ser tan provechoso. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el principio de que el sujeto es el que construye su propio conocimiento, que el profesor no enseña, sino que lo que hace es crear las condiciones para que el alumno aprenda. La habilidad del profesor consiste justamente en colocar al alumno en situaciones problemáticas de las cuales vaya a salir un aprendizaje, vaya a salir un progreso, un avance, un paso hacia arriba. Y por ello hay que estimular al alumno para que busque soluciones nuevas y para que sea creativo, y quitarle el miedo a equivocarse, a no hacer las cosas como es debido, porque equivocándose es como uno termina por aprender, ¿no? Bueno, entonces, esto, como ven, tiene que ver con los temas que se tratan en la escuela y con la manera en que se tratan, en que se abordan esos temas. Y deberíamos llegar a ver a la ciencia y la cultura humana no como una acumulación de conocimientos, sino como una actitud que es la de interrogar a la naturaleza y a la sociedad, que aparece con Galileo y que aparece con la ciencia que se genera a partir del Renacimiento, y transmitir la idea, que lleguen a la idea, porque digo, no se puede transmitir, sino que comprendan que la ciencia y el conocimiento no solo sirven para conocer, sino también para mejorar la vida y para encontrar su sentido. Y desde ese punto de vista, los contenidos que se enseñan de ciencias sociales son especialmente inadecuados. Se limitan a un conocimiento de tipo memorístico que sirve para muy poca cosa. Se les empieza a hablar de historia, el momento en que no pueden entender todavía la historia, se les empieza a hablar de organización política en un momento en el que tampoco pueden entender la organización política, y además se les habla de una manera muy general
y se les habla de la Constitución, del presidente de la República, de la división en estados, de la división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y todo eso no están en condiciones de entenderlo cuando se les empieza a enseñar, sobre todo porque no pueden amarrarlo a su propia experiencia. ¿Qué experiencia tienen ellos del poder legislativo? Los niños no tienen ninguna, pero en cambio, si nosotros, como les había dicho antes, organizamos una escuela en la cual los niños participan, en la cual tienen que hacer un reglamento, en la cual se tienen que tomar decisiones, ahí están, en el propio salón, están los elementos de la organización, de la organización social. Están las normas, que son el poder legislativo. Las normas, ellos ponen las normas, discuten las normas. Hay que hacer una práctica cada día, hay que tomar decisiones, y entonces ellos pueden hacer propuestas, y tiene que haber alguna persona que sea el representante, que puede ser el profesor, que puede ser un alumno, un grupo de alumnos que se han designado. Y hay violaciones de las normas, hay gente que no cumple las normas, y entonces ¿qué hay que hacer? Pues ahí interviene el Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta persona que hemos dicho que hay que dejar los libros siempre colocados en aquel estante y los deja siempre tirados por los suelos, en la mesa, en cualquier lugar? Hay que discutir cómo se sanciona esa conducta, y se sanciona no para castigar. Yo creo que en eso Durkheim, que tiene un libro, el sociólogo francés Durkheim, que tiene un libro sobre la educación moral, decía cosas enormemente convincentes. La sanción no es para castigar, la sanción es para recordar que se ha violado la norma, y que la norma es sagrada, que la norma solo se puede modificar mediante el consenso de todos, pero no se puede saltar, no se puede violar arbitrariamente. Entonces, si se reflexiona sobre el propio funcionamiento de las instituciones que el niño tiene más próximo, finalmente podrá llegar a entender lo que es la Constitución, la necesidad de la Constitución, la necesidad de las leyes, cómo funcionan los jueces y todos los aspectos que de entrada le van a quedan muy lejos de su experiencia. Bueno, como hemos empezado un poquito tarde, vamos un poquito atrasados, tendré que darme un poquito de prisa. Bueno, creo que uno de los objetivos que hay que conseguir en la escuela es la autonomía. La idea de autonomía me parece que es algo enormemente importante. Antes hablaba de la autonomía en oposición a la heteronomía, y les decía que hay que promover la autonomía y la responsabilidad. La autonomía es la capacidad de pensar, de decidir, de actuar por uno mismo, de acuerdo con las propias convicciones, sin verse aplastado por el peso de la autoridad y la tradición, pero teniéndolos en cuenta. Es decir, la autonomía es todo lo contrario de hacer lo que a uno se le antoja. Es tomar una decisión tanto de tipo moral como de tipo intelectual, después de haber valorado las posiciones de otro, de haber juzgado y de haber llegado a la convicción de que la posición que nosotros estamos defendiendo o la de otro son mejores. Es decir, pero no decir, bueno, es que yo hago esto porque lo hacía mi padre, lo hacía mi abuelo, lo hacía mi bisabuelo, pero bueno, eso es conveniente. Pues ahí yo he visto tradiciones como, por ejemplo, no conviene lavarse el pelo nunca, porque lo mejor es untárselo con aceite, porque así crece más. Y en mi pueblo siempre lo han hecho así, y entonces, ¿por qué voy a hacer? Bueno, pues eso es una tradición, pero a lo mejor resulta que no es muy saludable, ¿no? Y sobre todo, pues a uno le huele mal la cabeza si no se lava en toda la vida. O sea que las tradiciones es conveniente conocerlas y es conveniente respetarlas en la medida en que son
buenas para el tipo de vida que llevamos en este momento, pero hay muchas tradiciones. La ablación del clítoris que se practica en muchos países de África, pues es una tradición, pero no es buena. Entonces, pues lo que hay que hacer es, frente a ello, tomar posiciones que es lo que estamos considerando como la autonomía. La autonomía, podemos distinguir en ella la autonomía intelectual y la autonomía moral. Entonces, lo que es importante es que en ambos casos la persona adopta una posición después de haber evaluado otra. Entonces, uno no puede decir, no, es que esto es verdad porque lo han dicho en la televisión, o esto es verdad porque lo he leído en un libro. Bueno, pues lo he leído en un libro, pero analízalo para ver si realmente eso tiene un significado, tiene algún valor. Bueno, pasando ya, para ir terminando, al tercer aspecto, sobre los cambios que tendríamos que introducir en la escuela, es la relación entre la escuela y la comunidad. Yo creo que la escuela ha funcionado tradicionalmente como un centro replegado sobre sí mismo, en el que se mantenían los niños para que no salieran fuera. El origen de las escuelas, para todos, está en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando los niños empezaban a trabajar en las fábricas, y entonces los domingos no trabajaban. ¿Y qué se hacía por los niños? Los domingos andaban sueltos por ahí, formaban bandas, se dedicaban a tirar piedras, a romper vidrios. Los metemos en una escuela y entonces ahí los tenemos ahí, y ahí les enseñamos religión, les enseñamos a leer la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, una de las funciones de la escuela, no debemos olvidarlo, nos puede gustar o no, pero una de las funciones de la escuela es guardar a los niños, tener a los niños guardados. Cuando los padres están ocupados, están trabajando en otras escuelas. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los vínculos de la escuela con la sociedad. Como les decía, que los problemas de la vida se analicen en la escuela, que los problemas que preocupan a la gente se traten en la escuela, los problemas sociales se traten, se discutan en la escuela, y al mismo tiempo que la escuela se abra. En muchos sitios, depende de las condiciones de cada lugar, pero en muchos sitios en España tenemos las escuelas cerradas la mayor parte del día. A las 4 terminan las clases y las escuelas están cerradas, no hay más turnos. En muchos sitios la escuela se cierra y luego permanece cerrada durante periodos de vacaciones enormes. La escuela tiene unos recursos, tiene libros en muchos sitios, tiene talleres, tiene campos de deporte. Eso tiene que estar abierto, hay que abrirlo a la sociedad y hay que hacer que la gente venga también a la escuela a aportar sus conocimientos. Es decir, que los padres, y no solo los padres, sino los adultos, vengan a la escuela, el pintor venga a la escuela a hablar de la pintura, el agricultor venga a la escuela a hablar de la agricultura, y que la escuela incluso pueda proponer soluciones para los problemas. Pues si hay una plaga en el campo, pues en la escuela vamos a investigar también sobre el origen de la plaga, sobre las formas de tratar la plaga. Podemos invitar a personas que vengan a hablar de eso. Es decir, tenemos que establecer unas relaciones, un ir y venir entre la escuela y la sociedad mucho mayor. Yo creo que las escuelas deberían permanecer abiertas durante todo el día, incluso en los sitios, nosotros que no tenemos más que un turno en la educación, pero que deberían permanecer abiertas durante todo el día y durante todo el año, para que se fueran a hacer allí otras actividades. Naturalmente tiene que haber otro personal distinto de los profesores, es decir, tendría que haber monitores de tiempo libre, asesores de ludotecas, otro tipo de personas, gente que las escuelas podrían ser utilizadas como lugares para que los chicos, los grupos de jóvenes, unos ensayaran música, etcétera, etcétera. Es decir, que sintieran la escuela como algo propio, en el cual ellos están participando, que es responsabilidad suya, que tienen que cuidarla, porque a ellos pueden hacer cosas allí, pueden tomar decisiones dentro de esa escuela. Y creo que este es un cambio que también es importante. Entonces yo creo que en la escuela debe haber escuela para padres,
se debe enseñar a los padres que muchas veces tienen dificultades con el desarrollo de los hijos y sobre todo de los adolescentes, porque las formas de vida han cambiado mucho y entonces muchas veces los padres no están, como ellos han sido educados, hoy no sirve y se encuentran ante problemas y se encuentran, por ejemplo, con una falta de comunicación con los hijos adolescentes tremenda que da lugar a muchos problemas. Entonces, que hubiera una escuela para padres, que hubiera foros de discusión, que sea un lugar de encuentro, que haya talleres, que haya una biblioteca que esté disponible para la comunidad, sobre todo en los sitios donde no hay otros medios, que sea un centro donde se pueden practicar deportes y que los alumnos también salgan fuera de la escuela para visitar la sociedad, para visitar instituciones, para hablar con otra gente. Es decir, una escuela que esté mucho más abierta, con mucha más ventilación, digamos, hacia afuera, tanto en el sentido de los contenidos como de las maneras y de los temas en que se trata. Y bueno, todo esto lo tiene que gestionar el profesor. El profesor es la pieza fundamental en el cambio de la escuela. El profesor debe ser consciente de que él no enseña, sino que él pone las condiciones para que los alumnos aprendan mediante su propia actividad. Entonces el profesor es, la profesión de profesor es de las más difíciles del mundo y debería ser de las mejor pagadas, por tanto, porque el profesor tiene que ser un modelo, es decir, es en su manera en su comportamiento, en su manera de analizar los problemas, en cómo los trata, etcétera, etcétera. El profesor tiene que ser un árbitro, tiene que ayudar a la resolución de los conflictos basándose en las normas, no siendo arbitrario, y tiene que, a lo largo de los años, su función es ir pasando la autoridad que la sociedad ha depositado en él al colectivo, a que sea el colectivo el que asume las responsabilidades. Y tiene que ser un animador social en el sentido de que crea situaciones de aprendizaje y impulsa, facilita su realización. Es por tanto una tarea muy difícil, ¿no? Perelou, volviendo a él, propone que el profesor sea el organizador de una pedagogía constructivista, el que garantiza el sentido de los saberes, el creador de situaciones de aprendizaje, el gestor de la heterogeneidad y el regulador de los procesos y los caminos de la formación, de la propia y de los alumnos. Y bueno, como ya me he pasado un poco del tiempo, creo que voy a terminar aquí diciendo pues que tenemos una enorme tarea por delante de nosotros, que hay experiencias muy valiosas que muestran caminos por los que es posible transitar, es decir, nada de lo que les he dicho es nuevo, sino que hay escuelas en las que ya se han practicado unas cosas, se han ensayado otras, pero que siempre ha quedado reducido a unas poquitas escuelas. Esta mañana pues se mencionaba la escuela de Summerhill, la escuela de Aponte, y hay pues cientos de escuelas que han sido modélicas desde principios del siglo XX, pero no sabemos por qué esas innovaciones nunca, que muchas veces han sido innovaciones parciales, es decir, que una pedagogía pues, ha insistido en los proyectos y otra pedagogía ha insistido en el desarrollo personal del alumno y otra en otra escuela, pero habría que combinar todo ello y que, sobre todo, generalizarlo a la mayor parte de las escuelas. Y tenemos que tener en cuenta entonces que los cambios necesarios son cambios globales, son cambios que afectan a muchas escuelas, que no se trata de cambiar la hora de enseñanza de las ciencias por análisis de la sociedad contemporánea, sino que lo que hay que hacer son cambios mucho más globales, mucho más generales, que incluyen, por supuesto, esos cambios pequeños. Tenemos que avanzar entonces poco a poco, pero sin descanso, extendiendo las experiencias que son valiosas, y es una enorme tarea, pero creo que vale la pena. Y pues, muchas gracias.